Bienvenidos a Cerebro Quantum. Hoy aprenderemos sobre el nivel subatómico. Te recomendamos que hayas visto nuestro video anterior, el cual dejaremos el enlace abajo en la descripción. Así que vamos a ver cómo sucede. Echa un vistazo a la figura 4.6. Si unes dos átomos, cada uno con su propio núcleo, para formar una molécula, ambos compartirán luz e información, representadas por un enlace o intersección. Y habida cuenta de que comparten información, participan también de una energía parecida, que vibra en una frecuencia particular. Lo que mantiene unidos a esos dos átomos es un campo invisible de energía. Una vez que se hayan unido para formar una molécula e intercambiar información, esta tendrá unas propiedades y unas características físicas distintas, como una densidad diferente, distinto punto de ebullición y otro peso atómico, por nombrar solo unas cuantas, con respecto a las que tenían los átomos cuando cada uno iba por su lado. Es importante advertir que aquello que otorga a la molécula sus propiedades específicas, y también lo que mantiene su forma y estructura lo que la hace materia es el campo de energía invisible que la rodea. Si los átomos no compartieran información y energía, no podrían formarse las moléculas. Aun cuando los átomos crean enlaces y comparten energía e información, forman molécula. La molécula posee un campo invisible de luz alrededor compuesto de energía e información que le otorga sus propiedades físicas y la mantiene unida. Según se van uniendo más átomos a esa molécula, esta adquiere complejidad y se transforma en una sustancia química, también con su propio campo invisible de luz. Dicho campo, a su vez, es igualmente energía e información que otorga las propiedades físicas a la sustancia química y la mantiene unida. A medida que se suman más átomos a este compuesto químico orgánico, este adquiere complejidad y puede llegar a formar una célula. Un campo invisible de energía e información rodea también la célula y le da instrucciones para su funcionamiento. Un grupo de células que trabajan unidas se transforma a su vez en un tejido, con su propio campo de energía e información que permite a ese conjunto trabajar en armonía. Los tejidos se unen para formar un órgano, dotado de un campo de energía e información que le permite funcionar de manera correcta. Varios órganos unidos conforman un sistema que posee, una vez más, su propio campo de luz, el cual le proporciona las propiedades físicas necesarias para funcionar como un conjunto. Por fin, los sistemas se unen en un mismo organismo. El campo de luz invisible, que envuelve el cuerpo, contiene la energía y la información que le proporcionan las propiedades físicas necesarias para mantenerse unido, así como las instrucciones para vivir. Si añadieras otro átomo más, crearías una molécula distinta. Más átomos, crearías una sustancia química, y existe un campo de energía invisible alrededor de esa sustancia que la mantiene unida en su forma física y le otorga vida. Dichas fuerzas atómicas son reales y constatables. Si reúnes suficientes compuestos químicos, obtendrás una célula. Y la célula posee también un campo de energía invisible a su alrededor que le da vida. La célula, de hecho, se alimenta de diversas frecuencias de luz. No son las moléculas y las cargas positivas y negativas las que dan instrucciones a la célula. Según un novedoso campo de la biología llamado biología de la información cuántica, las órdenes proceden de los biofotones de los que hablábamos antes, y de las pautas de luz y frecuencia que emite y recibe la célula. Cuanto más sana es la célula, más coherentes son los biofotones que emite. Si recuerdas lo que has aprendido hasta ahora, la coherencia es la expresión ordenada de la frecuencia. El intercambio de información a través de frecuencias electromagnéticas de luz Z entre la célula y ese campo de energía que la rodea se produce a un ritmo que supera la velocidad de la luz, y eso implica que sucede a nivel cuántico. Siguiendo con el razonamiento, si unes un grupo de células, creas un tejido, este posee a su vez un campo invisible de frecuencia coherente, que lo unifica, y una energía que induce a todas las células individuales a trabajar en armonía, cooperando como una comunidad. Si otorgas a ese tejido una función más específica, obtienes un órgano, que también cuenta con su propio campo electromagnético. El órgano, literalmente, recibe información de ese campo invisible. De hecho, el campo alberga la memoria del órgano. Los efectos de ese proceso en los órganos trasplantados son fascinantes. Seguramente, el ejemplo más conocido al respecto sea la historia de Claire Sylvia, que escribió un libro titulado Un cambio de corazón, sobre las experiencias que vivió tras ser sometida a sendos trasplantes de corazón y pulmón en 1988. En aquella época, tan solo sabía que sus nuevos órganos habían pertenecido a un donante varón de 18 años que murió en un accidente de moto. Después del trasplante, esta bailarina y coreógrafa profesional de 47 años empezó a experimentar frecuentes antojos de medallones de pollo rebozados, patatas fritas, cerveza, pimientos verdes y chocolatinas Snicker,
alimentos que nunca antes habían sido de su agrado. Su personalidad también se transformó, se tornó más asertiva, desarrolló más confianza en sí misma. Su hija adolescente incluso le tomaba el pelo por haber adquirido unos andares masculinos. Cuando Silvia se puso en contacto por fin con la familia de su donante, descubrió que esos alimentos que tanto le apetecían eran los favoritos del joven. La información había quedado almacenada en el campo luminoso del órgano. La historia más espectacular en relación con este fenómeno está protagonizada por una niña de 8 años, que, al recibir un corazón de una, empezó a padecer pesadillas muy vívidas, en las que era asesinada. En efecto, la donante había muerto asesinada, y el asesino no había sido capturado. La madre de la paciente la llevó a un psiquiatra, y este acabó convencido de que la niña soñaba hechos que habían sucedido realmente. Contactaron con la policía, que abrió una investigación a partir de los detalles proporcionados por la pequeña acerca del asesinato, incluida información relativa a la hora y el lugar del crimen, el arma, las características físicas del criminal y la ropa que llevaba puesta. El asesino fue identificado, arrestado y condenado. Así pues, en los casos que acabamos de ver, la información contenida en el campo energético que rodeaba el órgano trasplantado alteró la expresión de la energía del receptor en el momento en que el trasplante tuvo lugar. En ese instante, la luz y la información del órgano se mezclaron con el campo preexistente del paciente trasplantado. El receptor capta la información que ha quedado grabada electromagnéticamente, y esta influye en su mente y en su cuerpo. La energía, portadora de una información específica, influye en la materia. Cuando agrupas distintos órganos, creas un sistema músculo-esquelético, cardiovascular, digestivo, reproductivo, endocrino, linfático, nervioso o inmunitario, por nombrar solamente unos cuantos. Esos sistemas funcionan a partir de la información que extraen del campo de energía y conciencia electromagnética. Y ese campo de luz es lo que somos en realidad. Ahora volvamos a las hormonas del estrés. Como mencionaba antes, cuando funcionas en modo de supervivencia y extraes demasiada energía del campo para transformarla en compuestos químicos del cuerpo físico, ya sea por practicar demasiado sexo, comer demasiado, o sufrir estrés excesivo, o todo a la vez, la energía que rodea el cuerpo mengua. Eso implica que no hay información o luz suficiente, como para que la materia reciba las instrucciones adecuadas relativas a homeostasis, crecimiento y reparación. Cuando sucede algo así, los centros particulares dejan de recibir, procesar o expresar energía y ya no generan una mente neurológicamente sana que puede enviar las señales necesarias a las zonas del cuerpo que son inervadas por esos centros. Como la energía dotada de intención consciente que se desplaza por el tejido neurológico o lo activa, crea mente. La expresión de mente que regula las células, los tejidos, los órganos y los sistemas del cuerpo disminuye en esos centros, porque la energía ya no discurre por ellos. Privado de luz e información coherente, el cuerpo empieza a funcionar cada vez más como pura materia. Según esos minicerebros pierden coherencia, nuestro cerebro se torna incoherente. Por si fuera poco, cuando el cerebro entra en incoherencia y se compartimenta a causa de las hormonas del estrés, envía también un mensaje incoherente, como una radio mal sintonizada, por el sistema nervioso central a cada uno de los plexos de neuronas que se encargan de la comunicación con el cuerpo. Y cuando esos minicerebros reciben mensajes incoherentes, envían también mensajes confusos a los órganos, los tejidos y las células de cada zona del cuerpo, relacionada con cada uno de esos centros. Este problema afecta a su vez a la expresión hormonal y la conductividad nerviosa que influyen en los distintos órganos, tejidos y células del cuerpo. Y la incoherencia general acaba por provocar enfermedades o desequilibrios. En consecuencia, cuando los cerebros particulares se tornan incoherentes, las distintas zonas del cuerpo asociadas a estos entran en incoherencia también. Y cuando los sistemas no funcionan bien, nosotros no funcionamos bien. Si quieres seguir aprendiendo sobre este interesante tema del campo cuántico y cómo cambiar tu vida, suscríbete a nuestro canal Cerebro Quantum y no te pierdas ninguno de nuestros videos. El próximo tratará sobre cómo incrementar la energía